Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Les quiero dar la bienvenida a nuestro Facebook Live. Vamos a hablar con el tema cuando mi casa es un campo de guerra. Tengo un invitado de lujo, un invitado especial, el doctor Adolfo Manzanares. Doctor, si quiere presentarse con las personas que nos están viendo. Bueno, buenas noches, mi estimado doctor Carlos. Un gran saludo, un gran abrazo. Pues aquí estamos contentos de estar contigo esta noche y esperamos que todas las personas que están ahorita conectadas puedan invitar a sus amistades, darle compartir y que de repente podamos aprender un poquito más y que lo que vayamos a hablar sea de mucho beneficio para las personas que están necesitando una palabra de aliento o una guía en este mundo donde hay tantas cosas que están pasando cada segundo, ¿no? Entonces esperamos que esta conversación, que las herramientas que vamos a impartir esta noche te puedan servir y le puedan ayudar a tu familia. Así que comparta este link para que todos puedan tener acceso a esta charla, a este conversatorio, y de seguro va a ser de mucho beneficio para tu vida. Así que buenas noches a cada uno de ustedes, no le cambie, quédese acá en este conversatorio. Exactamente. Bueno, bienvenidos una vez más a todos. Hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Creo que como nicaragüenses todos hemos estado abrumados en las últimas semanas sobre los acontecimientos que han estado pasando. Tanto asesinatos en el hogar, maltratos, abusos sexuales, violencia contra la mujer. Y la verdad es que se dice mucho, pero se explica poco. Por esta razón tomamos la decisión de hacer este live. Entonces vamos a empezar desde lo más básico, como dicen. Doctor Manzanares, ¿cómo nos puede definir la violencia intrafamiliar? Fíjate que hay tantas cosas, ¿no?, que pudiéramos hablar sobre lo que es violencia. Pero si quisiéramos ponerle en palabras nica, Carlos, sería cuando alguien ejerce una autoridad donde me discrimina, me humilla o me maltrata, sea esta verbal, sea esta física, sea esta psicológica o inclusive el silencio. Vos sabés que mucha gente define la violencia con el golpe físico. Pero la violencia es todo aquello que me hace sentir que no valgo, que me discrimina, que me apunta a que no sirvo, que no valgo. Y eso no solamente es golpe físico, puede ser una palabra, puede ser una manipulación, inclusive el silencio. Cuando una persona te deja de hablar por mucho tiempo, de una forma hostil porque está molesto contigo, molesta, es una forma también de violencia y es la violencia más común. Porque la que es noticia es cuando alguien agarra a golpe a otra persona. Eso es noticia a nivel nacional, es noticia internacional cuando alguien agrede. Creo que en Nandaime o en Nandasmo, en este día sucedió un caso muy feo, ¿no? Hoy estamos, para la gente que va a ver después, una semana después de este conversatorio, hoy 26 de septiembre, ¿no? 26 de septiembre, estamos en septiembre todavía, ¿verdad? Así es, todavía estamos en septiembre. Hoy 26 de septiembre hay una noticia bien espantosa para este lado de arriba, no sé si es Nandasmo o Nandaime, un hijo agredió al papá y lo mató. Entonces la gente ve eso como únicamente violencia, cuando alguien agrede físicamente y le quita la vida a alguien, ya sea con arma blanca o con un arma de fuego. Pero violencia es todo aquello que me hace sentir que yo no valgo, que no tengo valor, aquello que me denigra, aquello que me ataca mi estima. Entonces, la violencia puede ser de diferentes formas. Puede ser esa física, que es la común, que es la visible. Cuando alguien te golpea, cuando alguien hiere a alguien con algo, con un arma en sus manos. O por supuesto, como lo que pasó hoy, cuando alguien le quita la vida, cuando alguien asesina. Entonces, pero eso no es solamente la violencia, eso es como la violencia extrema o la crónica o la violencia común, en el sentido que es noticia, eso es noticia a nivel nacional. Pero está la violencia verbal, cuando te digo no serví, no valé, sos poca cosa, no servís para nada, eres poco hombre, poca mujer, eres una persona insoportable. Esa violencia verbal también es violencia y no la vemos. Y hay una violencia pasiva que es el silencio. Mira, el silencio es bueno
cuando estamos en una discusión y entonces estoy discutiendo con Carlos y entonces yo le digo, ¿sabes, Carlos? Calmémonos, no hablemos y hablamos más tarde. Ese silencio está bien, pero no estoy hablando de ese silencio para resolver conflictos. Estoy hablando del silencio porque estoy tratando de maltratar a Carlos con la ley del hielo. Con la ley del hielo, entonces no le dirijo la palabra y no le hablo. Y no le hablo por horas, por semanas, por meses. Eso también es violencia. Y hay muchos abusadores que usan el silencio para violentar a sus víctimas. Hay muchos padres que violentan a sus hijos con el silencio. No me hable. Y es violencia también. La violencia cuando te manipulan, cuando te dicen, qué excelente que eres, Carlos. Eres una excelente persona. Eres una persona muy buena. ¿Me regalas $100? La violencia es también, se cobija, se disfraza de manipulación. La manipulación es un tipo de violencia. Lo que nosotros llamamos bullying, ¿qué es el bullying? Es cuando una persona denigra verbalmente a otro. Un niño diciéndole a otro, no servís, sos feo, sos horrible, no me gusta tu cara, tenés una cara de espanto, tenés una cara de espantapájaro. Es decir, el bullying es esa violencia verbal, cuando alguien ofende, discrimina a esa persona y le hace sentir que no sirve, que no vale, que es menos. Entonces, la violencia tiene muchas caras. Hay muchos tipos de violencia, hay muchas formas de violentar a otra persona. Ahora está la violencia cibernética, que es cuando alguien te crea un perfil falso y dice un montón de cosas contra vos. El Messenger puede ser también cuando alguien te dice, sos un maleante de primera categoría, porque vos sabés, Carlos, que las redes son muy importantes porque todo el mundo se puede expresar, pero también las redes tienen su parte negativa. Un montón de estúpidos diciendo un montón de cosas con la careta de perfiles falsos, ¿no? Entonces hay un montón de personas que se meten aún en vivo como este a decir un montón de estupideces porque no te lo pueden decir de frente. Entonces, las redes también se prestan, no solamente para hacer cosas beneficiosas como esta, también las redes se prestan para que otras personas hagan violencia. Perfiles falsos es una forma de violencia. Expresarte de una forma negativa a través de Messenger de otra persona es violencia. Un WhatsApp que te dicen que no servís, que no vale, es violencia. Una llamada con agresividad. Hay gente que de esa forma violentan a sus seres queridos. De repente, cuando los matrimonios están en conflicto, esa es una de las maneras que se violentan, a través de chat, a través de WhatsApp, a través de Messenger o a través de llamada. Es una forma de violencia también. Entonces, mi querido Carlos, la violencia tiene muchas caras. Muchas caras. La más común, la violencia física, pero la violencia tiene muchas caras y tenemos que aprender a diferenciar el tipo de violencia que estoy viviendo. Violencia física, violencia verbal, violencia sexual, violencia psicológica, violencia financiera. ¿Sabes? Hay hombres que de esa manera violentan a sus parejas. Violenta a través de la finanza. No le dan, no le pasan nada. Es una forma de violencia también. La violencia también se da cuando un hombre impide a la mujer que vea a sus hijos o cuando una mujer impide al padre de los hijos que vea a sus hijos. Entonces, es violencia. Cuando una mujer impide que ese hombre vea a sus hijos, eso es violencia. Y cuando un hombre impide que esa mujer vea a sus hijos, eso también es violencia. Es violencia contra la expareja y es violencia contra los mismos hijos. Entonces, la violencia tiene muchas caras. Por supuesto, nosotros estamos enfocados solamente en la violencia física, pero hay muchas formas de violentar a alguien y hay muchas formas que te violenten también. Le agradezco por darnos esa explicación tan detallada. Se la pedí de esa manera porque la verdad es que la gente no sabe que muchas veces vive en una jaula con un montón de colchones y acomodada y están en un entorno de violencia, pero ellos no están conscientes de ese entorno. Entonces, gracias por especificarnos todos esos tipos de violencia. Estoy seguro que las personas que nos están viendo o van a ver esto en su momento van a sentirse identificadas con alguno de esos tipos de violencia. Ahora, como mencionaba al principio, la verdad es que estamos conmocionados ahorita por todas las situaciones, los casos de violencia que hemos tenido. Pero la verdad es que
han existido siempre. La diferencia es que ahora uno tiene un teléfono y tenemos redes sociales para transmitirlo. Claro. Y ahí es donde viene un rol importante de las redes sociales. Doctor Manzanares, otra pregunta. ¿La violencia intrafamiliar es sinónimo de violencia de género o femicidio? Bueno, fíjate que ahí esto es una cuestión de formas de pensar o diría yo, Carlos, mal manejo de conceptos. Mal manejo de conceptos. Creo que lo que está pasando con esto del femicidio y violencia de género es un mal manejo del concepto, un mal concepto de violencia. Lo que sufre la sociedad nuestra y a nivel de Latinoamérica y el mundo es una violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es el mal manejo del conflicto. El hombre cree que llegando a golpe es que va a resolver el conflicto con su pareja, ¿verdad? Y la mujer igual, porque esto de la violencia no es porque sos hombre o sos mujer. La violencia la sufre todo mundo. Yo tengo muchos amigos violentados por sus ex esposas y tengo muchas amigas violentadas por sus ex esposos. Y no tiene nada que ver con ser hombre o ser mujer. Sin embargo, el enfoque que se le da es que la mujer sufre violencia porque es mujer o el hombre sufre violencia porque es hombre. No es cierto, no es así. La violencia la sufre todo mundo. Inclusive los animales sufren violencia del ser humano. Entonces, no es porque sos animal te van a violentar, no, es que la violencia la sufre todo mundo. Esto del femicidio es como que te maten por ser mujer y no hay tal cosa. No hay tal cosa, no anda en la calle un hombre siguiendo a la mujer para matarla por el hecho que es mujer. Cuando hay un conflicto, a veces, ¿no? Que por supuesto es algo que hay que rechazarlo, pero normalmente es por un conflicto de pareja. Normalmente por un conflicto de pareja. No es meramente que ese hombre mató a esa mujer porque es mujer o que esa mujer mató a ese hombre porque es hombre. No, es un conflicto de pareja mal manejado, un abusador que todo el tiempo maltrata, nunca le pusieron freno y un día de esto golpea. Ahora, pero no le está golpeando por el hecho de ser mujer, le está golpeando porque es su pareja y tienen una relación enfermiza. No es porque su pareja, no la golpea porque es su pareja. Lo que estoy diciendo es que son pareja y tienen una relación enfermiza de vivir su vida, pero también de resolver sus conflictos. Entonces, la violencia no tiene nada, no tiene cara masculina ni cara femenina, porque yo conozco mujeres que han sido violentadas por 33, 40, hasta 50 años por sus parejas, impresionantemente. Yo conozco personas que han estado violentadas por 30 años, 30 años por su pareja, violentada. Una de ellas en cierta ocasión sufrió una golpiza, el hombre le tiró un vaso y un vaso de vidrio, le partió el labio superior, inferior y le hicieron 18 puntadas. 33 años en ese tipo de relación. Pero también conozco a alguien que tuvo alrededor de 13 años con una persona y en cierto momento de pleito la mujer le hizo una herida que tuvieron que hacerle 40 puntadas, desde aquí hasta acá. Entonces, pero los dos sufrieron violencia. Es más, el hombre estuvo casi a punto de perder la vida. La mujer no, sí tiene una herida en su rostro, el hombre la tiene acá, pero ¿quién tuvo más cerquita de la muerte? El hombre. Pero el hombre no sufrió esa estocada, esa puñalada por ser hombre, ni la mujer recibió ese golpe por ser mujer. Simplemente vivían con abusadores que nunca los denunciaron. Porque el problema de la violencia es que la persona cree que el abusador va a cambiar. Y eso inicia desde que somos novios. La muchacha dice, cuando nos casemos va a cambiar. O el muchacho dice, cuando nos casemos va a cambiar. Y te digo algo, si no cambia antes, no va a cambiar después. El abusador no cambia si no busca ayuda. Él puede cambiar por días, por semanas, pero no va a tener un cambio, que el cambio es siempre, si no busca ayuda. Entonces, lo que tenemos que saber con esto de la violencia, que si no cambia antes, no cambia después. Y que inicia desde novio. Desde novio, esa muchacha o ese muchacho está dando ciertos rasgos de violento. El celo excesivo.
cuando te toma de los brazos, cuando te revisa tu teléfono, cuando está llamándote 8, 100, 8, 15, 30, 40 veces el mismo día. Es decir, eso ya te está dando un rasgo de una persona abusador o abusadora o violenta. Y ahí la muchacha y el muchacho tienen que abrir los ojos, porque si se casa con esa persona va a meterse a un infierno. Y si se casa, va a tener que tomar una decisión. Y entonces la persona normalmente ve esos rasgos que no son saludables, decide casarse y comienza el infierno. Y le pide perdón, le dice que no lo vuelve a hacer, que ya no. Y meses después, y también 2 meses, y al tercer mes vuelve la violencia. Están bien 6 meses, al séptimo mes viene la violencia. Están bien 1 año, en el segundo año, y así es el ciclo. Y por eso es que la persona pasa hasta 30, 33, 35 años con esa persona abusadora, porque la violencia sube, 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 y la tendencia es avanzar hacia más actos de violencia, al punto que un día ya no es golpe, es una estocada o es con arma de fuego y la persona pierde la vida. Entonces, el violento no cambia si no busca ayuda. Y entonces las personas tienen que ir a terapia. Pero ¿sabes qué, Carlos? En el primer acto de violencia tenés que poner un alto, porque si no pones si no pones un alto en el primer acto de violencia, eso va a seguir y no va a parar. El hombre y la mujer son responsables de decir alto, no te voy a permitir que abuses de mí, ni verbal, ni físico, ni sexual, ni financiero, ni nada. Y tiene que poner el alto. Y en algunos momentos la persona que sufre violencia tiene que ser acompañada por algún familiar para que vaya y denuncie a ese abusador. Aunque usted no lo crea, el abusador no cambia, no cambia. Tiene que poner de su parte, buscar ayuda y tiene que entrar en terapia mínimo 6 meses. El abusador no cambia y es por eso que se necesita que busque ayuda. Y la persona que está abusada normalmente está intimidada. Por eso es como mirás, Carlos, y uno dice, ¿y por qué no lo denuncia? ¿Por qué no lo denuncia? Y si lo denuncia, quita la denuncia después. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué tiene en la cabeza ese hombre? ¿Qué tiene en la cabeza esa mujer? ¿Tiene aserrín? ¿Qué tiene? Porque la violencia trabaja, por supuesto, con intimidación y una persona intimidada no va a denunciar a nadie. Por eso es que el abusador es manipulador, manipula con las emociones, manipula con la finanza, manipula con los hijos, manipula y llora y se arrodilla y manipula. Y la persona que es víctima cae en sus manipulaciones por años. Y es por eso que necesita el apoyo de la familia. Y hay momentos, imagínate vos, que la familia le dice, pobrecito, perdonalo, él va a cambiar. Oiga bien, usted no puede cambiar a nadie. Si no cambia antes, no cambiará después. Y ahí hay que hacer un alto porque tu vida corre riesgo. Y eso es lo que hay que saber con esto de la violencia. Exactamente. Bueno, yo creo que esa es una excelente manera de cómo explicar el ciclo de la violencia. Se habla de 3 fases. La primera, acumulación; la segunda, explosión de la tensión; y la tercera es la luna de miel. Ahora, se me adelantó una preguntita ahorita porque yo le iba a preguntar de por qué una persona no viviendo violencia 20, 30 años, casi diario, porque sí existen esos casos, ¿por qué nunca rompe ese ciclo? Pero bueno, ya nos ayudó a contestar esa pregunta. Vamos a otra parte un poco solo como mencionar. ¿Qué puede causar? ¿Qué factores de riesgo hay para fomentar o para estar en violencia intrafamiliar, doctor Manzanares? Mira, no hay nada, porque lo que pasa es que el abusador, eso es lo que hace, manipular a la víctima y decirle, yo soy violento porque vos me provocas. Si vos no me dijeras nada, yo no te dijera nada. Si vos no me provocaras, yo no hiciera eso. Entonces, porque el abusador siempre va a culpar a la víctima y le dice, si vos no me hicieras eso, yo no te hiciera nada, porque vos tenés culpa, vos me provocas. Igual forma los hijos, es que estos chavalos hacen mucha bulla y por eso es que me sacan de mis casillas. Entonces los niños tienen que andar jugando en silencio. Y la mamá le dice, calladito, uy, calladito, porque ahí está su papá. Entonces, y creemos que el violento es provocado y por causa de los que viven con él,
lo provocan a ira y él es violento. No es cierto. El violento es violento porque él ha decidido ser así. Por supuesto, hay ciertas cosas que propician. Y ahí sí, no es que alguien, no es que provoca, no, es que el violento es una persona, número uno, insegura. El violento es una persona insegura. El violento es un niño herido, un hombre o una mujer que fue herido cuando niño y sigue hiriendo. El violento sangra al que no lo ha herido. ¿Me voy a entender? Es decir, el violento se desquita con todo mundo y no todo mundo le ha dañado. Entonces yo soy una persona violenta y vengo, sangro a Carlos, pero Carlos no me ha hecho nada. Simplemente mi violencia que tengo es tan enfermiza que sangro a todo mundo. Soy una persona insegura y mi inseguridad me lleva a ejercer violencia en contra de él para sentirme seguro. El violento es una persona con serios líos de estima. Siente que no vale, siente que no sirve, se siente poca cosa. Entonces, cuando alguien le dice algo, él se violenta porque tiene un problema de estima. Entonces, ve enemigos por todos lados y ve fantasmas por todos lados. Y ese es un ciclo, esos son rasgos de un violento, inseguro, problema de identidad, problema de estima. Una persona con perturbación psicológica, por así decirlo. Claro, una persona que tiene serios líos emocionales. Herido, una persona herida, ¿no? Una persona que viene arrastrando serios líos desde su niñez, que la lleva a su noviazgo, a su matrimonio y a la sociedad. Entonces, es importante saber que la persona violenta no es porque alguien en casa, digamos un ejemplo, Carlos, digamos, si yo fuera violento, no soy violento porque mi familia me provoca. Soy violento porque vengo arrastrando cosas de mi niñez, vengo de repente con inseguridades, con problemas de identidad, con problemas de estima, y todas esas cosas me propician manejar mal mis emociones y me violento. Y por supuesto, hay gente, fíjate, Carlos, que no ha recibido maltrato en casa y son violentos. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Bueno, es una persona que no tiene educación emocional, porque la falta de educación emocional, la falta de inteligencia emocional, la inteligencia emocional, ¿qué es? La capacidad para percibir, para comprender, para inducir, gobernar mis emociones. Entonces, cuando no tenemos inteligencia emocional, podemos volvernos personas abusadoras. A veces no física, verbal. Yo conozco mucha gente religiosa que son abusadores. ¿En qué sentido? En la parte verbal. En la parte verbal. Y en la parte verbal, mucha gente, creyentes en Dios o no, porque esto, la violencia no tiene nada que ver con ser ateo o ser creyente. Es decir, una persona que no tiene inteligencia emocional va a violentar verbalmente, que es la más común, verbalmente a sus colaboradores, en el caso que esté dirigiendo una organización. Lo va a violentar, lo discrimina, se burla de ellos, le dice cualquier cosa. Eso es violencia y eso lo ves vos en diferentes organizaciones, eclesiásticas o no eclesiásticas. Y cuando yo veo a ese abusador verbal, ¿sabes qué encuentro? Una persona con serios líos de estima. ¿Qué es la estima? La estima es el valor que yo le doy a mis cualidades y a mis defectos. La estima, es decir, una persona con una estima saludable es una persona que sabe cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos. Eso es una persona con una estima saludable. Y cuando una persona no tiene una estima saludable, va a volverse un abusador verbal. Tiene una violencia verbal. ¿Por qué? Porque él no puede escuchar una opinión diferente. Vos querés ver una persona con serios líos de identidad opinar diferente a él. Una persona con serios líos de identidad, con serios líos de estima, vos opinás diferente y te va a querer agredir, verbal o físicamente. Es decir, nadie puede opinar diferente a él o a ella. Nadie. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para escuchar opiniones diferentes. No tiene capacidad para escuchar puntos de vista diferentes al de él. Porque como tiene un problema de estima, él cree que siempre tiene la razón y no hay nadie como él. Él es el perfecto, el único que sabe pensar. Entonces es una cuestión de estima, es un problema de estima. Y por eso es que la persona que está en ese ciclo de violencia tiene que buscar ayuda, tanto el abusador como la víctima.
Ahora, la persona que está ahí en ese ciclo vicioso, ya por muchos meses y por muchos años, necesita ayuda profesional y necesita también a alguien que le ayude a salir de ahí. Porque normalmente no tiene ayuda. Sí, sí, dime. Se está adelantando un poquito a las últimas preguntas. Ah. Sí, vamos a llegar a esa parte de cómo buscar ayuda. Es más, vamos a hablar sobre cómo hace una persona dentro del hogar y cómo puede ayudar una persona fuera del hogar. Pero eso, Claro. vamos. Doctor, tengo una de las curiosidades, uno de los comentarios que la gente dice es que, y sobre todo lo relaciona con la zona rural, dice. Y es que dice, no sé si es un mito o es un tabú, quiero que nos aclare eso. Si el nivel de educación, y no me refiero a educación emocional, sino me refiero a educación académica, porque usted sabe que es algo que la gente menciona, si el nivel de educación académica de una persona tiene relación con la violencia intrafamiliar. No, porque yo he atendido gente que ha sufrido violencia y son médicos. Y entonces, y han sufrido violencia. Y conozco violentos que no saben leer ni escribir y conozco violentos que tienen maestría y doctorado. El violento, ¿verdad? Correcto. Conozco gente que sufre violencia, que no, es decir, conozco victimarios que tienen doctorados y conozco víctimas que tienen doctorado. Y conozco victimarios que no saben leer y escribir y conozco víctimas, perdón, que no saben leer y escribir. Entonces, la violencia no tiene nada que ver con niveles intelectuales, sino la violencia tiene que ver con problemas internos del individuo. Con eso sí, no tiene nada que ver con cuestiones. Vos mirás un maje que se baja de un Mercedes-Benz a agarrarse a golpe con un maje que viene en un carretón jalado por caballo. Entonces, vos lo ves en las calles de Managua. Vos miras un tipo en un buen vehículo peleando con el hombre que va en el carretón jalado por caballo y con el mismo vocabulario. Y vuela a tal por cual y ahí está. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? No tiene nada que ver con cuestiones económicas, no tiene nada que ver con cuestiones intelectuales. Y te voy a decir algo, no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Yo conozco religiosos violentos, psicóticos, bipolares, en todo el sentido de la palabra. Es decir, yo conozco gente con una violencia extrema y son creyentes, creen en Dios. Y conozco ateos violentos también. Conozco gente de mucha paz, no creyentes, ateos, y conozco gente de mucha paz creyente. Es decir, no tiene nada que ver con eso. Por supuesto, una persona que tiene principios y valores debería de ser un agente de paz. Debería. Sin embargo, hay gente que no son agentes de paz. ¿Por qué? Porque la violencia tiene que ver con algo no solamente externo, porque lo externo te propicia, pero realmente tiene que ver con cosas internas, tiene que ver con valoraciones de los acontecimientos. Es decir, a mí me pasa algo y yo valoro ese acontecimiento. Yo valoro. Si me pasa algo, digamos, alguien me ofende y me dice, sos un animal, y yo valoro y digo, ajá, me dijo animal, así me dijo, va, le voy a demostrar lo que es un animal, y entonces agarro un palo y lo agarro, esto es un animal. La explosión. Exploto, ¿no? Mecha corta. O alguien me dice, sos un animal, sos una mala persona, no servís para nada, y yo digo, me duele, pero yo no soy ni un animal, ni soy una mala persona, pero me duele lo que está expresando de mí. Se está expresando mal, está expresándose con enojo, y trato de tener una valoración diferente a esa ofensa. Y cuando yo valoro de una forma diferente la ofensa, manejo mi ira. Ahora, la ira es parte de nosotros. ¿Sí? La tristeza, la alegría, la ira, el miedo, son emociones que son para que sobrevivamos. Si vos no tenés miedo y te subís a un edificio de 5 pisos o de 12 pisos, imagínate, y no tenés miedo, y vos decís, yo no tengo miedo, me tiro de aquí del 5.º piso, te vas a morir, hermano. El miedo normal es, estoy en un lugar alto, si me tiro puedo perder la vida. O te vas cruzando la calle y están pasando los vehículos. Si no tenés miedo y te cruzas sin miedo esa calle, probablemente te atropellen. Y si no tenés ira y un día están golpeando a tu esposa o a tu hijo y no tenés ira, y vos decís, no me le den duro al niño, me lo van a matar. No, la ira,
hace que vaya en defensa de ese ser querido. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, Las emociones no son malas ni son buenas, son emociones y son diseñadas por el organismo. En este caso, yo que creo en Dios, Dios nos hizo así para que nos defendamos y las usemos bien. El problema de las emociones es cuando las usamos mal. Y para usar bien una emoción, tengo que pensar bien y valorar bien lo que me pasa. Cuando yo valoro mal los acontecimientos, yo vivo en explosión, en explosión, en explosión. Y esas explosiones normalmente son manejables o se me salen de control. Y cuando una explosión de enojo, de ira, de frustración, de tristeza se te sale de las manos, te volvés una persona abusadora o te volvés una persona deprimida o te volvés una persona escandalosa, extremadamente escandalosa. No sé si has visto una persona que no maneja su alegría y uno dice, sí, y también una persona que no maneja su alegría también no es placentera estar con esa persona. Podríamos resumirlo de la siguiente manera: administrar sabiamente las emociones. Es parte de la Claro, educación. nosotros en el programa de educación emocional estamos impulsando un programa de educación emocional en línea. Tenemos varios módulos, son 12 módulos, y uno de los módulos es administrar las emociones y el otro módulo es administrar los pensamientos. Y lo que hacemos en este diplomado es dar herramientas para que puedas administrar tus pensamientos. Si administras tus pensamientos, vas a administrar tus emociones. Y entonces decimos algo como mentes entrenadas, emociones saludables. Y hay que entrenar la mente, porque la mente, si no la administramos, nos controla. Y cuando tu mente te controla, tus emociones dirigen, no dirigir vos. Y dirigir nosotros en psicología es el yo. El yo es la capacidad consciente de decidir. Ese es el yo. La capacidad consciente de decidir. Y cuando vos no decidís, porque tu mente te controla, tus emociones te dirigen. Y es por eso que mucha gente comete errores. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si es tan buena esa persona? Porque no está dirigiendo su yo, que es la capacidad consciente de decidir, sino que está dirigiendo sus emociones. Y cuando estamos dirigidos por nuestras emociones, somos personas de doble ánimo. Por eso vos mirás personas que hoy te aman y mañana te odian. Personas de doble ánimo. De doble ánimo. Es decir, yo me puedo enojar contigo, Carlos. Me puedo enojar contigo por algo, por una expresión, por algo que creo que hiciste, a lo mejor no lo hiciste, y me puedo enojar contigo. Pero que pase de quererte a odiarte de la noche a la mañana, eso dice mucho que yo soy una persona con grandes problemas emocionales. Entonces, vos tenés que aprender a reconocer la gente tóxica. Y a veces uno es tóxico, ¿no? Pero a veces uno solo ve al otro. Pero a veces todos uno mismo es tenemos tóxico. características tóxicas. Yo creo que todos. Claro. Pero bueno, a las personas que nos están viendo ahorita, si tienen preguntas, recuerden que parte de la dinámica de live es escribirla en los comentarios. Aquí yo los recibo y nosotros con mucho gusto vamos a contestarla. De manera rápida, doctor, ¿cómo podemos identificar de manera externa? ¿Cómo, por ejemplo, el doctor Carlos Valladares puede identificar que Mario López o Juana Pérez está sufriendo violencia intrafamiliar? Mira, hay gente que es, ¿cómo decirte? Es un cementerio. No habla. Y hay gente que puede estar violentada por muchos años y la familia no se da cuenta porque no habla. La violencia que está en silencio, es decir, que nadie se da cuenta, pasa por dos cosas. Número uno, porque el abusador tiene maestría en actuación. Entonces, delante de todo mundo, es un hombre amable y caballeroso, tierno y especial. Pero cuando está en casa, es un ogro. Cuando está en iglesia, es un amor eterno. Cuando está en casa, es un dictador. El agresor es un autor, tiene una careta para cada cosa. Entonces la gente nunca le conoce esa faceta. Y la víctima guarda silencio y nunca dice nada. Entonces la familia nunca se da cuenta, porque la víctima no habla, porque acuérdate que la violencia lo que hace es intimidar a la víctima, valga la redundancia. La violencia intimida, manipula
a la persona abusada al punto que la persona abusada nunca habla y ve las agresiones verbales, físicas, financieras en contra de los hijos, ve esas agresiones como normal. Entonces nunca habla, nunca habla. Porque ella, el abusador culpa, manipula, y ella o él cree que es culpable. Y a veces dice que yo tengo culpa, es que yo lo provoco. Entonces, puede pasar desapercibida la violencia por muchos años. Es bien difícil a veces identificar a ese tipo de abusadores. Hay otro abusador que es tapudo y gritón. Entonces, todo el mundo se da cuenta. Pero normalmente los que pasan serios casos de violencia están bien calladitas hasta que le dé un golpe. Es más, fíjate que los abusadores son pero tan estratégicos que a veces golpean en áreas donde no la van a ver a la persona, las piernas, el estómago, la espalda. Es decir, son bien tremendos en ese sentido. Es decir, no son babosos, no son babosos. Y entonces, ¿cuándo te das cuenta? Cuando la persona anda quebrado el pómulo, cuando anda el ojo morado, cuando anda el labio reventado, hasta ahí reventó. Entonces pasa desapercibido. Es bien difícil. Sin embargo, cuando vos estás muy cerca de la persona, muy cerca, es decir, una hermana, una tía, una prima, es decir, bien cerca de la persona, el familiar que es muy observador o que tiene una amistad muy cerca, una relación muy cerca de esa persona, puede haber cambio de humor, cambio de ánimo, no come, está muy ansiosa, no duerme, no duerme. Entonces, claro que para ver que no duerme vas a tener que estar en su casa o de alguna manera darte cuenta. Entonces, pero hay muchas cosas. Si vos pasás tiempo con esa persona que está pasando abuso, vas a ver cosas como muy ansiosa, muy nerviosa, llora por cualquier cosa, con mucha timidez, con muchos miedos, o de repente ciertos golpes con cosas irracionales. Tiene una herida por acá y dice, es que me caí. Y entonces se cayó y se golpeó aquí, debajo del ojo. ¿Y cómo te golpeas? Es que me caí. O esta es una excusa que casi todo el mundo, a lo mejor ya no la van a usar después de esto. Dice, me golpeé con el palo de la escoba. Me golpeé con el palo de la escoba. ¿Ah? Ahí te golpeaste con el palo de la escoba. Ahí me golpeé con el palo de la escoba. Me di en la punta de la mesa. Entonces, siempre busco una excusa que el familiar, no sé, no me hace clic. Entonces, si el familiar es muy observador, platica, puede detectar ciertas cosas que no están bien. Porque la persona que está sufriendo abuso cambia de ánimo y lo vas a ver, pero lo vas a ver si la conoces bien. Si vos llegás a un establecimiento, por ejemplo, de comida rápida o a un supermercado, hay gente sufriendo violencia ahí. Vos no la detectás. Pero si sos familiar y pasás tiempo con esa familia, podés detectar y vas a tener que tenés que ser bien observador para ver que está cambiando su ánimo, está cambiando su forma de ser. Hay ciertas cosas que vos notás diferente, pero tenés que tener una relación bien cercana. Y es por eso que la violencia pasa desapercibida por mucho tiempo. Y nos damos cuenta hasta que la persona sufrió. Y entonces hasta que se hizo público, hasta ahí, y ahí ya la persona dice, porque ya no tiene de otra, si lo vengo aguantando este desgraciado de hace años atrás, pero hasta ahora se da cuenta la familia. Y a veces la familia aplaude la violencia, ¿no? A veces aplaude la violencia porque la ignorancia nos hace de repente aplaudir lo malo. Y nos dice, pobrecito, es que vos lo provocás, o pobrecito, él va a cambiar. Y cuando se es creyente, es peor, porque órale a Dios para que cambie, y no hay tanta cosa. Una persona que te está abusando verbal, física, financiera, sexual, te niega a los hijos, es una persona que tiene que ser denunciada. Tiene que ser denunciada. Y esto es bien importante y espero explicarlo. Mi perdón no exime de la ley al agresor. Mi perdón no exime de la ley al agresor. ¿Qué quiere decir eso? Yo perdono a ese abusador por salud mental. Le perdono por terapia. Es decir, el perdón me ayuda, el perdón me ayuda a sanar. Pero esa persona, dice la ley, que violentó algo y tiene que enfrentar la ley. ¿Me voy a entender? Entonces, tengo que perdonar porque hay unos que dicen, perdónele porque usted es cristiano. Sí, yo le perdono porque soy cristiano, pero la ley dice que él violentó la ley de nuestro país y tiene que enfrentar la ley. Ahora, si la ley
no le aplica, es decir, si las autoridades no aplican la ley, no aplican la justicia, bueno, ya ahí es un problema de nuestras autoridades. Pero mi trabajo es denunciar a ese abusador, es denunciar. Claro, hay cosas bien terribles cuando vamos a veces a denunciar, porque yo atiendo muchos casos de esto y le digo a la víctima vaya y a veces no le creen, a veces le discriminan, a veces se burlan y yo sé, pero tu trabajo es ir a hacer eso, porque esa es la parte nuestra, ¿no? Ir a denunciar a ese abusador, porque tienes que decir alto, no te voy a permitir que me sigas abusando, ni verbal, ni físico, ni psicológico, ni financiero, no te lo voy a permitir. Y la persona tiene que tener apoyo de su familia, de sus seres queridos, para que se pueda mantener en esa decisión. Correcto. ¿Qué consecuencias deja la violencia intrafamiliar, tanto en el hogar como en las personas de manera individual? Mira, en los hijos, te lo voy a decir así, y a lo mejor esto no se aplica para todo el mundo, ¿verdad? Claro está, no estoy hablando cosas absolutas aquí. Si los que están viendo el video hasta ahorita, les digo, no estoy hablando cosas absolutas. Estoy hablando cosas muy generales, porque sí, pueden ser cosas muy generales, pero no absolutas, muy generales. Pero te voy a decir esto, es más dañino para un hijo criarse en un hogar con violencia. Es más dañino criarse con un abusador que estar sin papá. No sé si me voy a entender. Sí. Para los hijos es más dañino estar en un hogar donde hay un abusador que vivir sin papá o sin mamá, si fuera la mamá la violencia. Entonces, hay más conflicto, hay más problemas internos en un individuo que tiene un abusador como padre. Es preferible que ese niño o esa niña pueda criarse sin papá, si es abusador, o sin mamá. Es menos dañino criarse sin uno de los padres, que, si uno de ellos es abusador, que criarse con el abusador. ¿Me doy a entender ahí? ¿Está claro eso, verdad? Está entonces, claro. En el caso de los niños. ¿Qué puede pasar en violencia cuando un hombre violenta a una mujer o cuando una mujer violenta a un hombre? Bueno, ¿qué puede pasar? Lo puede matar. Lo puede matar, porque un día le da un golpe con toda la caña y mata a esa mujer. O a ese hombre, pues en el caso de muchas mujeres que han agarrado cuchillos y se van en contra de la pareja y los matan. Es decir, lo que puede dejar la violencia es que te va a matar. Un día de esto te mata. Hay hombres que andan siguiendo a la mujer a veces y haciendo cosas, o mujeres. Un día de esto te matan. Y si quedas viva o vivo, vas a quedar con serios líos emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Con traumas, con miedos excesivos. Miedos excesivos. Y ahí se cumple el dicho Nica, el que es quemado con leche hasta la cuajada sopla. Entonces se vuelve una persona insegura y cree que todo el mundo es igual. Por eso hay hombres que dicen, todas las mujeres son iguales. O hay mujeres que dicen, todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Como ha vivido violencia, ella mide a todos los hombres con la misma medida. O él mide a todas las mujeres con la misma medida. Entonces te da serios líos de confiar en los demás, porque ya sufriste, entonces no confías en nadie. Por eso hay gente que te dice, yo no confío ni en mi propia sombra. ¿Pero por qué? Porque ha sido violentada por la gente que ha amado, entonces no confía en nadie. Entonces te puede crear serios traumas mentales, psicológicos y también serios líos de relaciones humanas. Es decir, vas a tener problemas si no salís de ese ciclo y si no sanás, vas a tener problemas para relacionarte con otras personas. Y si no sanás, cada vez que alguien te diga algo, te proyectas y ves a tu abusador. Y por eso es que te digo, hay gente que anda sangrando al que no lo ha herido, porque ha pasado violencia. Entonces sangra a aquel que no lo ha herido. En otras palabras, se desquita con las personas que no le han hecho daño. Se desquita con las personas que le aman, que le quieren. ¿Por qué? Porque ha sufrido tanta violencia que se desquita con la persona que no tiene culpa o que no tiene responsabilidad. Otro fenómeno que tiende a ocurrir es, por ejemplo, una persona vive violencia intrafamiliar, rompe ese ciclo, pero de nuevo vuelve a caer en otra relación donde vuelve a caer en violencia intrafamiliar y andan de tumbo al tambo y así, y se vuelve siempre un ciclo. Sí. Como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pie, ¿no? Maestro tropecé de nuevo con la misma piedra. Mira, eso pasa cuando la persona no sana su corazón. Cuando la persona no sana su corazón, sale de un ciclo o sale de un abusador para meterse con otro abusador. ¿Pero por qué pasa?
porque no sana su corazón. En otras palabras, una persona abusada está vulnerable. Tenemos que aceptar eso, ¿no? Una persona abusada está vulnerable. Y cuando estás vulnerable, todo es bueno. ¿Me doy a entender? Cuando estás vulnerable, todo es bueno. Es como cuando estás sin camisa y hay frío. Cualquier cosa te cubre. ¿Me voy a entender? Cuando estás siendo frío y estás sin cobija, sin colcha, sin nada, y no tienes nada con qué abrigarte, todo es bueno. Por eso mira a la gente que vive en la calle. Se cubre con un saco, con una pana, con un barril. Todo sirve cuando estás expuesto al frío. Entonces, una persona que viene saliendo de la violencia está expuesto a que todo es bueno. Entonces se encuentra con uno que es menos mal. ¿Ah? Entonces, viene saliendo de un tipo violento y se encuentra a alguien que es violento, pero es que es menos violento. No es igual que el otro malandrín, que el otro patán, pero es menos violento y vuelve a caer en el ciclo. Y por eso dicen, siempre lo mismo, me pasa lo mismo. Es que yo ando como una nube negra que me sigue donde yo voy. No andas con una nube negra, no sanas tu corazón. Y si no das tiempo para sanar tu corazón, te encontrás con lo mismo. Es decir, no tenés la habilidad para detectar el patrón del violento o de la violenta. Entonces, necesitas sanar tu corazón. Cuando salís de un ciclo de violencia, necesitas sanar tu corazón, calmar tus emociones para volver a intentarlo. Porque siempre hay gente buena y los buenos somos más. Y te vas a encontrar con esa mujer que te ame o con ese hombre que te ame. Yo conozco amigos que tuvieron la experiencia de casarse con mujeres violentas y han esperado y han sanado sus corazones, y las esposas actuales, unas mujeres muy amables, muy tiernas, pero tuvieron que esperar, sanar su corazón para después tener la habilidad de poder ver el patrón de lo que él o ella no quiere. Entonces, y conozco mujeres que han tenido la experiencia de estar con hombres violentos, con hombres patanes, y han sanado sus corazones y vuelven a encontrar a alguien que sí las ama y las valora tal y como son. Pero tenés que sanar tu corazón. Y uno de los líos de esto es que la persona no se da tiempo para sanar y quiere sacar un clavo con otro clavo. Y vos sabés, pues, porque tu papá es ingeniero, ¿verdad? Y vos sabés que un clavo no saca otro clavo. Si en una pared tenés un clavo y lo querés sacar con otro clavo, el hoyo es más grande y más si es de Jigsaw. Entonces, un clavo no saca otro clavo. Cuando vos querés salir de un ciclo de violencia y te metes con otra relación para sanar tu ciclo de violencia, lo que haces es más violencia. Entonces, sanar tu corazón primero, amate, amate. ¿Sabes por qué mucha gente acepta violencia, Carlos? Muchas personas aceptan violencia porque no se aman. Y tenés que amarte con todo tu corazón para decir, no te permito que me abuses. Ámate. Y muchas personas, como no se aman, permiten la violencia. Entonces, yo les diría, ámese mucho, quiérase mucho, mímese, para que no permitas que te violen. Cuando te amas, no vas a permitir la violencia. Quiero que, bueno, la verdad es que hay algo que me gusta de los casos que ha compartido, de todo lo que ha mencionado, y es el hecho de que hay que entender que hay solución. Hay solución. Claro. La cosa es cómo buscar la ayuda y eso. Para terminar la parte principal de nuestro live, me gustaría que, porque lo hemos dicho de manera indirecta, o sea, así mencionándolo, pero me gustaría que lo mencionáramos de manera esquemática, pautado, por así decirlo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que debe hacer una persona que sufre violencia intrafamiliar? ¿Qué tiene que hacer para romper ese ciclo? ¿Y qué tiene que hacer una persona no dentro del núcleo de la familia, pero sí fuera del hogar, para ayudar a romper ese ciclo? Mira, quiero dirigirme a los novios y novias, ¿no? A veces esa palabra novio nos está diciendo bien, que miremos bien, porque novio, novia, no, pero usted vea bien. Desde el noviazgo yo tengo que tener la capacidad para poder evaluar mi relación. Y una persona tóxica, manipuladora, celosa excesivamente, hombre o mujer, controladora, ya me está dando un patrón de alguien que no me conviene.
Y desde ahí yo ya puedo hacer un alto y decirle, mira, esas actitudes no las quiero. Y si queremos seguir de novio, tenés que cambiar eso. Y si no cambia, yo corto esto. Porque si no cambia antes, no cambia después. Pero digamos que la persona miró todas las señales cuando novio. Porque te voy a decir, Carlos, cuando eres novio, vos mirás señales. Lo que pasa es que haces caso omiso. Porque estás ahí enamorado, entonces, ay, que yo lo quiero, que no sé qué, que es el amor de mi vida. Y entonces la gente, ¿ah? La hormona. Las hormonas. Entonces, pero desde el noviazgo comenzás a ver ciertos rasgos que vos decís, no me gusta, y lo dejas pasar. Pero desde el noviazgo vos tenés que hacer un alto. Pero digamos que la persona dejó pasar todas las luces verdes, amarillas y todo, y se casó. Tienes que hablar, no puedes callar. Tenés que hablar con alguien de confianza que te dé fuerza para ir y denunciar. Ahora, te voy a contar esto. Hay muchas madres que dicen que yo no lo denuncio por los hijos. ¿Y sabes qué pasa? Los hijos sufren y pueden ser dañados por un abusador. Porque un niño que está escuchando siempre hablar mal, imagínate un papá que le habla todo el tiempo a un niño mal de su mamá, ese niño está en un estrés impresionante que un día de esto le va a dar algo en su cuerpo. Un papá que todo el tiempo está hablando mal de la mamá, o una mamá que está hablando mal del papá todo el tiempo, maltrata al niño y un día de esto le da algo, porque el estrés mal manejado te puede ocasionar líos en tu cuerpo. Entonces, yo les digo, una persona dice, no lo denuncio por los hijos, pero si es que los hijos están dañándose. Y un día de esto, una señora nunca denunciaba al hombre, al esposo, que la maltrataba, y un día de esto, ¿verdad? El niño siempre se ponía enfrente que no pelearan, pero pasaron los años y el hijo creció, y ¿sabes qué hizo en una ocasión el hijo? Porque el papá seguía golpeando a la mamá, lo agarró a golpe y le quebró todo el pomo. Entonces esta señora, por guardar silencio, llevó a que el hijo agrediera al padre. ¿Es culpable ella? No, no es culpable, pero es responsable. Entonces, si usted está sufriendo violencia, hable con alguien, con un hermano, con un tío, con un primo, hable con alguien. Hable con una mujer, si no quiere, pues hable con una hermana, con una amiga, hable y anímese a denunciar. Anímese. Pero la persona dice, pobrecito por mis hijos. No, por los hijos hágalo, porque sus hijos están sufriendo estrés, están sufriendo ansiedad y pueden sufrir hasta algo físico terrible si siguen en ese ciclo de violencia. Especialmente cuando uno de los cónyuges habla mal del otro, eso ocasiona serios líos internos en la vida de un niño. Entonces, usted va a tener que hablar con alguien para que le dé fuerza, le acompañe ir a denunciar eso. Cuando usted decida denunciar, tiene que saber que usted ya no puede volver con ese agresor. El ir a denunciarlo es separarse de ese agresor también. Porque una persona que te está violentando físicamente, verbalmente, sexualmente, financieramente, no te ama. Es un manipulador. Y se dice que se va a arrepentir. Ya no cambia porque ya tiene 10, 15, 20, 30 años. Ya no cambia. Apártate de eso. Y te lo voy a decir así. Es más pecado estar en un ciclo de violencia que divorciarte de un abusador. ¿Es que es pecado? No, el pecado es que te esté dejando violentar, porque usted vale mucho. Y cada vez que usted se deja violentar, usted está siendo pisoteada y esa persona no te está dando el valor. Y mira, hay una violencia que quiero enfatizar. Hay una violencia que es, qué horrible te quedó la comida. Uy, nunca haces un café bien. Eso es violencia. Entonces, cualquier tipo de violencia tenés que, número uno, confrontar. Te estoy hablando de una violencia verbal, pero cuando es una violencia física, ya no puedes permitirlo. Pero si es una violencia verbal, vos le tenés que hablar con esa persona y decirle, eso que me decís no me gusta, para eso. Y si esa persona insiste en eso, entonces vas a tener que apartarte y denunciarlo. Y si es una violencia física, vas a tener que denunciarlo y necesitas el apoyo de un familiar. Y la familia, yo quiero animarle que apoyen a la persona que está en violencia, sea hombre, sea mujer. Créame, no le esté diciendo, perdonalo, porque ese hombre no va a cambiar, esa mujer no va a cambiar. Esa persona necesita salir de ese ciclo de violencia, porque un día de esto le da un problema en el corazón por tanto estrés, por tanta ansiedad, o le da un derrame cerebral. Entonces, usted tiene que apoyar a su familiar. La violencia no se puede permitir, la violencia no se puede callar. Yo quisiera animarte que busques a alguien con quien hablar y que vaya y denuncies esa violencia física, porque eso te va a matar en algún momento. Un día de esto, ¿por qué? ¿Por qué, Carlos? Porque la violencia, las mujeres que son asesinadas,
o los hombres que son asesinados por sus parejas, es porque callaron y la violencia va subiendo. Cada año sube, cada año sube, cada año sube. Y 15, 16, 17, 18 años, al año 20 te pueden matar. Entonces, porque la violencia nunca se estanca, sube y escala hasta que un día esa persona te agrede y acaba con tu vida. Entonces, no podés callar la violencia, tenés que denunciarla. Y la familia, yo le animo que se pongan al lado de la víctima y que ese abusador pague por lo que ha hecho. Y si dice que se va a arrepentir, bueno, que se arrepienta, pero que se aparte de la víctima porque le ha dañado y la víctima no puede seguir con esa persona. El problema de la víctima es que se siente responsable del abusador y se siente que debe de ayudarle y que debe de perdonarle, que pobrecito, porque ese es el ciclo de violencia. La víctima siente que es el salvador y hay un síndrome mesiánico. La víctima siente que él o ella es la que va a ayudarle a cambiar y vos no podés cambiar a nadie. Y cuando estás siendo violentada o violentado, tenés que denunciarlo, porque cuando callas, también le abonas a la violencia. Y un día de esto tus hijos crecen y vas a exponer a tus hijos que golpeen a uno de los padres por defenderte. Entonces no permitas eso. Poné un alto y apártate de ese abusador. Podríamos resumirlo, bueno, lo que pasa es que aquí tengo mis apuntes, yo aprovecho también. Podríamos Claro, resumirlo de la siguiente manera: hablar, denunciar y separarse. sí. Y Pero hay una cosa que podés hablar cuando es una cuestión a veces verbal, pues, y cosas, hablar. Pero cuando hay el golpe, ya ahí no hay que hablar. ok. Cuando hay golpes, mira, hermano, es que, mira, la violencia verbal es dañina también. Ahora, pero cabe mencionar que muchas violencias físicas empiezan de manera verbal también. Sí, sí, claro que O sí. sea, Es que el primer paso es decir, no me hables así, no me gusta que me discrimine, no me gusta que me hables de esa manera. Y poner un alto. Pero si la persona sigue y un día de esto te agrede, vas a tener que apartarte porque eso te puede dañar y te puede quitar la vida. Pero sí me gustan esos tres pasos, que es hablar, advertir y denunciar. Porque esos son los tres pasos para prevenir la violencia o el acoso sexual o el le, acoso laboral. Hablar, advertir y denunciar. le agregaría un cuarto, si es pero ese es con asterisco. Si es necesario, buscar ayuda profesional. Siempre es Es necesario lo buscar que ayuda me profesional. es Siempre. correcto. Porque cuando Y una persona le decís, mira, estás siempre ofendiéndome y yo quiero que esto pare y vamos a buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda. Busque ayuda con un sacerdote, busque ayuda con un pastor o busque ayuda profesional a través de un psicólogo o de un psiquiatra, pero busque ayuda, porque no pueden solo. Ya, mira, te voy a decir así, después de 6 meses estás luchando con un problema, ya vos no puedes solo, necesitas ayuda. Si tenés 6 meses, estás luchando con algo, ya no podés solo, ya no pueden solo. Busquen ayuda si no quieren que la cosa suba de tono. Busquen ayuda y háganlo pronto. ahora, ya la última pregunta para entrar a la fase de, la verdad es que me gusta porque la gente está comentando bastante, incluso vamos a contestar eso, pero la última pregunta del segmento principal, usted mencionó los casos de mujeres que fueron maltratadas porque nunca hablaron, pero tenemos casos de personas, mujeres y también hombres, porque afecta a las dos, pero sobre todo mujeres que denunciaron, hablaron y las instituciones establecidas no tomaron en cuenta la situación. ¿Qué se puede hacer en el caso de aquellas personas que sí decidieron denunciar, pero las instituciones no hicieron nada? ¿Qué se puede hacer, doctor? Hay que insistir. Yo sé que hay casos así, que son pocos, porque normalmente la autoridad a veces, te voy a decir, a veces es muy excesiva, porque a veces también tenemos que aceptar que hay mujeres que mienten. ¿Verdad? Como hay hombres patanes que mienten, hay hombres que en la comisaría están mintiendo y están diciendo un montón de cosas que la mujer no ha hecho. Y yo conozco cantidades de casos así. Y la mujer no ha hecho nada de eso y él dice, ella me hace esto y comienza a decir un montón de cosas. Una, una cosa loca, enfermiza, ¿no? Pero hay mujeres que también lo hacen. Entonces, sin embargo, por eso está el litigio, ¿no? Hay que litigar, tenés que mantener presente la denuncia y buscar la justicia.
A mí me recuerda una historia, ¿no? Una historia hebrea. Hay una historia hebrea, cuenta la historia de que había una mujer que se paraba todo el día en la puerta de la entrada del juez y le decía, haceme justicia. Y dice la historia esta, que el hombre era tan malo que no creía en Dios ni respetaba a ningún ser humano. Pero dice que esta era una viuda que decía todo el tiempo, haceme justicia, hacemos justicia, hacemos justicia, hacemos justicia. Y un día dijo el güey injusto, hombre, esta vieja friega mucho. No voy a hacer que un día me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Entonces, hay momentos que vos vas a tener que pelear tu justicia, ¿no? En el sentido de ir a la ley, conseguirte el abogado, buscarte un buen abogado honesto, que no cobre más de la cuenta, porque en esto se aprovechan también un montón de sinvergüenza, buscarte un abogado honesto que cobre lo que es y pelear tú, diría yo, no pelear lo que no me compete, pelear lo que la ley me dice, que es justo, ¿no? Yo le digo a las personas, usted no pida lo que no es, pida lo que la ley dice, pero pida, porque eso es derecho y a eso a Dios le agrada que actuemos en rectitud y usted tiene que defender sus derechos, defender sus derechos. Y digamos que nos encontremos con un juez injusto como el de esta historia hebrea, usted insista, insista y no se canse de pedir justicia. Porque el que persevera alcanza, dice el dicho, ¿no? Y dice también un pensamiento, ¿no? Un pensamiento judío, dice, vence con el bien al mal. Entonces yo tengo que insistir en que se haga justicia sin mentir, sin manipular, porque hay muchas personas que mienten para que el juicio se vaya a favor de él. Usted no haga eso, pero pida que se haga justicia, insista. Puede ser que las autoridades se pongan muy flojas, pero usted, por eso es que usted tiene que estar bien informado con la ley para que usted sepa lo que la ley le dice y vaya, insista y va a tener que dedicar tiempo para ir a hacer esas cosas que son tequiosas, pero vale la pena que lo haga porque es salud mental también ir a denunciar a esa persona y pedir que la ley se le aplique por lo que él o ella ha hecho. Correcto. Bueno, de esta manera terminamos la parte central de nuestro live. Vamos a pasar a contestar algunas de las preguntas, doctor, que nos está haciendo las personas. Incluso puedo proyectarlas a través de del live. Tenemos una pregunta ahorita. ¿Cómo se puede detectar violencia en las personas de tercera edad con demencia? Que le hagan o que haga. Que ¿cómo puedo? Voy a leerlo. Una persona de tercera edad con demencia que sufra violencia, ¿cómo podemos detectarlo? Bueno, si es una persona que tiene demencia, muy difícil porque no te va a decir lo que está pasando. Entonces lo que necesita la familia es estar muy cerca de esa persona, estar observándole siempre su comportamiento y su físico, ¿no? Entonces tenés que estar muy cerca de esa persona. En el caso, ¿no? Hay algunas personas que en sus casas tienen a una persona que sufre demencia y pasa con alguien que le cuida. Entonces necesitamos estar pendiente de esa persona, llegar en algún momento del día sin que la persona que cuide sepa para ver qué está pasando. Inclusive podemos poner cámara, pero es muy difícil ponerte a sentarte con la persona que tiene demencia y a preguntarle, ¿te pegan? ¿Cómo te tratan? Es muy difícil porque la persona tiene alterada su percepción, ¿no? Tiene demencia. Entonces, no puede ser tan objetiva la opinión de él. Sin embargo, ahora con la tecnología tenemos muchas herramientas que pueden ser a favor. Tan sencillo como poner cámaras donde la persona está. Si la tienen en un hospital, pues es un poco más difícil, ¿no? Si está por decirte algo, en el psiquiatra, ¿no? Entonces se vuelve un poco más difícil ir y poner cámaras, pero puede estar pendiente y estar yendo constantemente porque con la observación vas a ver el cambio. Si cuando vos sos bien observador y conoces bien a tu familiar, vos vas a detectar cuando algo no está bien. Vos vas a detectarlo, pero para que puedas detectarlo, tenés que conocer bien a tu familia y ser una persona muy observadora en los detalles, porque cuando una persona sufre violencia, cambia de ánimo, aunque no puede expresarlo, cambia de ánimo. Fuera un niño o un adulto con demencia, cambia de ánimo, cambia. Y de repente se queja de cualquier cosa, se inhibe o está tímido. Entonces hay muchos factores que pueden darme cierta luz de que si mi familiar está sufriendo un tipo de violencia.
Es correcto. Otra cosa que me gustaría agregar a mí a esa pregunta, ya que tengo pacientes con experiencia con pacientes de tercera edad, una de las maneras en las que uno se da cuenta es, por ejemplo, la manera en la que visten a la persona, si la están bañando, el olor que tiene la persona. Si Sí, una persona está bien cuidada, va a oler bien. sí, Pareciera algo, un detalle tonto, claro. pero es cierto. Otra cosa, pues básicamente, ok, si la persona tiene temor de quedarse con otro, con un cuidador, porque O también, cuando te dice, no te vayas, no te vayas, ajá, no te es vayas, por correcto, favor. Sí, sí. es Por eso correcto. te digo que la persona, el familiar tiene que ser muy observador y conocer bien a su familia, ¿no? Conocerle bien, porque cuando vos conoces bien y pasas tiempo con tu familiar, te va a arrojar cierta información en su gesto, en su temor, cuando se inhibe, en su cambio de ánimo y especialmente cuando se llena de ansiedad al momento que vos te despedís. Dice, no te vayas, por favor. Entonces, siempre va a haber algo. Claro, cuando una persona está siendo maltratada, le intimidan, le dicen, cuidadito vas a hablar, entonces le intimida y por eso es que a veces ellos, sí, todo está bien, pero cuando vos sos una persona que conoces bien a tu familiar y sos observador, siempre hay algo que la persona te va a dar, siempre hay rasgo que vos no te van a hacer clic y te van a dar cierta sospecha que está pasando algo. Es correcto. Además, aunque la persona tenga demencia, no hay que decir, porque tiene demencia, o sea, es difícil que Claro, nos diga, pero muchos pacientes dicen, incluso con sí, demencia, por lo mismo que usted menciona, doctor, el cambio en el comportamiento sí, cuando uno se va, tienes razón. Mm. entonces Y uno se se pone da. muy ansioso. Es correcto. Bueno, espero que eso conteste esa pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿La persona violenta después de un golpe duro puede cambiar? ¿Se le puede dar oportunidad? Depende. El golpe duro es con un tubo o con un palo. Habrá que ver con qué. Eh, Sin embargo, pues hay personas que han sufrido. Yo conozco, tengo casos recientes de personas muy violentas y pasa algo con un familiar y cambia un poco su forma de ser. Pero que cambie una semana no quiere decir que cambió. Y ahí es donde no tenés que enredarte con el abusador. Porque un abusador con una crisis de enfermedad, él o alguien de su familia va a cambiar, porque en ese momento de crisis, ay Dios mío, qué barbaridad. Vos sabés que hay un dicho que dice que en fuego enemigo no hay ateo. ¿Has oído ese dicho? En fuego enemigo no hay ateo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona está en una crisis terrible donde solo Dios puede ayudarle, se le olvida que es ateo. Imagínate que vos estás en guerra y caes en el ejército contrario. Y cuando estás ahí y sentís que vas a morir, ahí comenzás a orar. Ay, Señor, ayúdame, o a rezar. En fuego enemigo no hay ateo. Entonces, abusadores con una enfermedad pueden volverse mansa paloma. Un abusador que pasa una enfermedad o su familiar pasa enfermedad, un hijo, una mamá, ¿sí? Se vuelve una palomita en ese momento. Porque así es el actuar del abusador. Entonces, la persona dice, ya cambió, porque míralo, ya dura y es un amor. No ha cambiado. Lo que pasa es que tengo una crisis y la está usando a su favor. Porque el abusador siempre quiere hacerse víctima. Y anillo al dedo es una enfermedad de él o de un familiar. Entonces, un familiar enfermo es anillo al dedo para el abusador para hacerse la víctima. O un hijo enfermo. Y hay momentos que los hijos están enfermos por la culpa del abusador o por la responsabilidad del abusador. Para quitar la palabra culpa. Entonces, eh, no van a cambiar por un evento traumático. Lo que van es a reprimir su violencia. ¿Me doy a entender? Un abusador no cambia porque tenga enfermo un hijo o una hija o porque el papá se le muere. Un abusador no cambia por eso. Reprime la violencia y tiene que entrar en un proceso de ayuda para que él gobierne eso, porque a los 3 meses o al año sigue con su violencia. Y es así, es así. Yo creo en los milagros. Yo creo que cuando un hombre se mete con Dios, pudiera, porque creo en los milagros. Yo soy respuesta de un milagro, no de violencia, sino de sanidad en mi cuerpo. Voy a quedar en silla de ruedas y yo experimenté sanidad. No me operé y estoy caminando. Entonces, yo tengo que aceptar que creo en los milagros. Creo en los milagros. Pero tendría que ser un milagro, definitivamente. Y para que exista un milagro en el corazón de un hombre, de una mujer,
tiene que abrir su corazón a Dios. Y entonces el violento solamente en la crisis, ahí reza y ora, pero pasando la crisis vuelve a su ciclo vicioso. Y es por eso que necesita ayuda. Y mientras ese hombre o esa mujer no pase un proceso de terapia, vos no deberías de confiar que cambió, porque sigue siendo la misma serpiente. Lo único que ahorita está dormida, pero en cualquier momento te pica. Correcto. Para las personas que nos están viendo, aclarar, no mandamos a nadie a pegarle con un tubo ni nada. Golpe duro se refiere a parte emocional o enfermedad o alguna otra cosa. Valga la aclaración, ¿verdad? No, tengo que tener cuidado con eso. Pero, bueno, si no tenés de otra, defenderte, pero es verdad lo que es el doctor Carlos. No vaya a agarrar un tubo hoy en la noche y lo agarra dormido ahí. Sí, y van a decir. Que hay gente que ha hecho eso. O sea, porque la violencia, de un momento que la persona está aquí, y por eso que a veces también hay abusadores que han caído en las manos de su víctima. Tener razón. Gracias por la aclaración. Por lo mismo, van a decir, el doctor lo dice, entonces, no, ya hablamos de cero violencia. No, estamos hablando en sentido figurado y estamos también tratando de ser jocosos con algunas cosas tan fuertes, ¿no? Para no estar hablando solo cosas feas. Es correcto. Ok, siguiente pregunta, doctor. ¿Podría hablar un poco más del ciclo de violencia? Eso fue lo que mencioné yo, especialmente el que le llaman luna de miel. Bueno, la palabra dice, ¿no? Luna de miel. Cuando las personas se están conociendo, especialmente cuando se es novio. Cuando se es novio, una persona quiere sacar el ideal que tenemos dentro. Todos tenemos un ideal dentro. O todos tenemos una buena persona dentro. Es decir, Carlos y yo, por dentro, tenemos como unos muñequitos, ¿no? Dos personitas. Tenemos una mala, muy mala, y tenemos una buena. Y cuando es novio o novia, uno solo quiere sacar esa personita buena. Entonces todo es amor, todo es ternura. Esa es la luna de miel, no el ciclo de la luna de miel. Pero después viene el otro ciclo, ¿no? Y es cuando comienzan ahí de repente ciertos conflictos, ciertas cosas que me dan y que yo no le conozco, pero comienzo a vérselo. Yo no le conocía esa parte, ¿no? Entonces comienza ese tipo de conflicto. Y entonces, y después de eso, comienza el otro ciclo, que ya es cuando sube de tono y comenzamos al dime que te diré y comienza la violencia verbal o física. Pero ¿sabes que hay algo interesante con esto? Que la violencia tiene un círculo que es luna de miel, conflicto, explosión, luna de miel, conflicto y explosión. ¿Sabías eso? Luna de miel, conflicto, explosión, luna de miel, conflicto, explosión. Y por eso es que la persona sigue en el ciclo, porque cae de la explosión a la luna de miel. Imagínate que hay gente que después de haberse agarrado a golpe, tienen intimidad sexual. Y vos decís, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y después yo he atendido gente que me dice, fíjate que nos pegamos una agarrada y se agarraron literalmente los dos, se dieron golpes y después terminaron abrazándose y teniendo intimidad sexual. Entonces uno dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo es esa vaina? Ese es el ciclo. Luna de miel, conflicto, explosión. Luna de miel, conflicto, explosión. Y por eso es que la gente pasa años, porque después del abuso, te amo, perdóname que no lo quería hacer, te amo, mi amor, mi amorcito. Fíjate que el abusador así trata a la víctima. Yo he visto, y lo he visto de cerca. Mi amorcito, te quiero, mi amor bello. Y dice la familia, pero si solo amor le dice, si él es bien cariñoso, porque eso hace el abusador. Vive en una luna de miel y vive en un infierno. Pasa de luna de miel a infierno. Y ese es el ciclo de violencia, ¿no? Sí, por eso es que es el ciclo, ¿no? No sale la persona, imagínate un círculo, ¿no? Un círculo como esto que tengo aquí yo. Un círculo, ¿no? Luna de miel, conflicto, explosión, luna de miel. Luna de miel, conflicto, explosión, luna de miel. Y la persona así está. Y dice que me ama. Y hay gente que dice, me pega, pero me ama. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Y hay gente que sale alguien a defenderle. Y parece el cuento de Lencho, de Pancho Madrigal. Sale alguien a defenderle y le dice, ay, déjalo. Si para eso es mi hombre, que me pegue. Entonces el otro... O de repente un familiar va a denunciarlo y le dice, no se meta, que ese es un problema mío. Entonces la familia no hace nada. Entonces, pero lo que hay que entender que el ciclo de violencia es así: luna de miel, conflicto, explosión. Luna de miel, conflicto, explosión. Y la persona está ahí por mucho tiempo. Y por eso es que tenemos que buscar ayuda. Porque estoy en un ciclo que no puedo salir. Es decir,
Estoy encerrado dando vuelta en una rotonda. No sé si has visto vos, yo tengo unos amigos, no voy a decir dónde son, tengo unos amigos que cuando vienen a Managua les cuesta salir de la rotonda y están dando vuelta, dando vuelta. Un día me dice Carmen, una amistad, voy a ir a sacar a mi pariente. ¿Y qué le pasó? Tiene rotonda Centroamérica dando vueltas porque no sabe cómo salir. Y entonces ella fue con el carro y se metió a la rotonda y le ayudó a salir. Hay gente que está así en la rotonda dando vueltas porque no saben cómo salir, no saben usar la rotonda y ahí donde entra el familiar, ayudarle a salir de ese ciclo vicioso. No sé si nos dimos a entender. Yo Bueno, creo hay que, un montón de ciclos, hay un montón de ciclos, Carlos, que a pero veces más tontera que otra cosa, pero este yo creo que es el más básico, el que se conoce, el más sencillito. es correcto y se conoce de manera general. No creo que sea necesario hablar de otros ciclos. Es el más general, por así decirlo. Y se llama ciclo porque está dando vuelta a la persona, como en esa rotonda, dando vuelta y no puede salir. Y da Correcto. vuelta y da vuelta. Ok, bueno, esta pregunta no la voy a poner aquí, pero la voy a leer. Dice, denuncié a mi cónyuge por maltrato, pero ahora me busca y quiere que lo perdone. Él dice que me quiere, que le dé una oportunidad. ¿Será que cambie? Tiene que buscar ayuda. Decirle, vamos a ir a una terapia, vamos a ir por lo menos unos 3 meses a terapia y vamos a ir, vamos a buscar ayuda y ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, esto es, y yo te diría, tenés que tener cuidado, porque la persona abusadora es manipuladora y te promete cosas que no va a cumplir, y te promete, y te prometo, mi amor, mira, y a veces, por Diosito, mira, y te promete y no lo va a cumplir. Entonces tenés que entrar, si vos querés meterte otra vez a la cueva del león, yo te diría, anda a busca ayuda primero y que él pase un proceso de ayuda junto contigo, él aparte y junto contigo y vas poco a poco, no lo metas a tu casa, vas poco a poco, que él te, pero dé signos de que él ha cambiado. Y para eso no es de la noche a la mañana, por lo menos 3 a 6 meses en terapia para ver. Y si él no quiere esperar, es que no quiere cambiar. Oiga Y lo bien, tengo probado. Y en yo no, es que terapia. eso no lleva tiempo. Si no quiere cambiar, si no quiere esperar un tiempo de autoayuda, un tiempo de terapia, si no quiere esperar eso, no quiere cambiar. Porque si esa persona realmente quiere cambiar, te va a decir, sí, vamos, yo quiero cambiar, yo quiero ir. Y pone en su parte. ¿Y qué tenés que hacer también? En la primer acto o en el primer indicio, algo que te arroje que él quiere volver a la violencia, hace un alto y termine eso. Porque tenés que tener valentía para decir, no, sigo con esta violencia y tenés que amarte. Yo te diría, amate, tenés que amarte. Porque una persona que se ama no permite violencia ni una, ni una. Y por eso es importante que te ames. Correcto. Última pregunta. ¿Qué pasa cuando los familiares no creen en la denuncia de un hecho de violencia? Mira, que no te crean no es el problema. El problema es que no lo denuncies. Porque aquí no se trata de que te crean o no. Por eso es que vas a ir a denunciarlo. Porque las autoridades van a entrar en el proceso de investigación y al fin y al cabo ellos son los que van a decir, ¿no? Y por eso vos vas a tener que buscarte un abogado y todo. Entonces, que tu familia te diga que te cree o no te cree, que no te importe. Porque de todas formas ellos no van a hacer un alto a la violencia ni son las leyes de este país. Vos tenés que ir a las autoridades pertinentes, hacer tu denuncia, buscarte el abogado que tenés que buscarte. Normalmente ellos mismos te ponen uno y a veces mejor, porque a veces hay abogados que solamente sacan provecho y no te ayudan, pero hay buenos abogados también, como hay malos psicólogos que solo te sacan la plata. Entonces, es importante que vayas y denuncies. Lo que sí te tienes que meter es en ese trajín de tener la valentía, ir a denunciarlo y mantener tu posición. Denuncio a este tipo y no regreso con él. Entonces, que tu familia no te crea, bueno, lo ideal sería que te crean, pero si no te crees, ¿qué te importa? Vos no podés estar haciendo porque te aplauden, hacer lo que es correcto. No podemos nosotros tener nuestra estabilidad emocional o nuestra confianza o nuestra credibilidad porque otros no creen. No, yo creo en mí y yo voy a hacer lo que me compete y lo que me ayuda a mi estabilidad emocional. Entonces, lo más importante aquí es que lo denuncies, vayas a las autoridades y que probes lo que estás diciendo y que te busques un abogado que te apoye también. Entonces, hay que ir a la ley.
Perfecto. Bueno, yo creo que eso es todo. Le agradezco mucho, doctor Manzanares, por colaborar y compartir con nosotros la noche de hoy. Bueno, lo esperamos a Y las personas. muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estamos para servir. Espero que haya servido esto. Espero que hayan agarrado lo bueno y desechen lo malo, ¿no? Todo lo que te deseche, pero agarra lo bueno, Espero, agarra el consejo. espero que no sea la única vez que lo tengamos. No, vamos, estamos ahí. Cuando vos querrás, cuando vos querrás. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, gracias a las personas que han participado. Muchos me han preguntado por qué he hablado de temas de salud mental, sobre todo por qué he tocado este último tema de violencia intrafamiliar. La respuesta es muy sencilla, porque son temas que poco se abordan y la gente se muere por ellos. Por esta razón, abordé hace 2 semanas los temas de salud mental y tomando en cuenta las últimas circunstancias que hemos vivido, decidí hablar con el doctor Manzanares sobre violencia intrafamiliar. Lo esperamos en nuestro nuevo Facebook Live y recuerden que esto no es para que nos hagamos fama, propaganda o algo así, sino al contrario, es nuestra manera de servirles y ayudarles en su educación como pacientes. Así es. Estoy seguro que esto les va a servir y si conocen a alguien que está pasando por algún proceso, compártenle esto porque aquí hay información valiosa y ayúdenle a buscar ayuda. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.